Bueno, vamos a abordar ya el último bloque. Y en este tenemos la reciente gala de los Goya. Es que la semana pasada se llevó a cabo la celebración de los premios Goya, ceremonia cuyos premios coincidieron con las expectativas previstas. El cine español, por fin, puede presumir de haber logrado grandes cifras en la taquilla y las alabanzas de la crítica. El fenómeno de 8 apellidos vasco logra más de 9 millones y medio de espectadores y no ha sido un fenómeno aislado, ya que en 2014 1 de cada 4 espectadores que acudió al cine lo hizo para ver una película española. El resultado es que nuestro cine ha logrado recaudar este año 123 millones de euros. Durante la ceremonia, Dani Rovira bromeaba con el ministro de Cultura, José Ignacio Wert. Luego González Macho reivindicaba la bajada del IVA, pero Almodóvar era más mordaz al decirle que no es amigo de la cultura. Y en este sentido se expresaban la mayoría de los actores que intervinieron a continuación. Pero ha habido periodistas que manifestaban, concretamente en el programa de La Sexta Noche, una serie de reflexiones como que muchas películas españolas hasta ahora recibían más dineros en subvenciones que en taquilla. Y que en España, cuando se hacen buenas películas, aunque el IVA sea alto, la gente va al cine. Igualmente, decía otro de ellos, que incluso en América, que es donde mejor cine se hace, no hay subvenciones para el cine. Entonces, decía que cuando también, recuerdo otro de los intervinientes, decía también que cuando ha gobernado el centro izquierda nunca se ha montado este tipo de espectáculos críticos en estas ceremonias, solo cuando interviene o ha gobernado el centro derecha. Y es que el cine español recibe unos 100 millones de subvenciones cuando, como decía antes, en América no se subvenciona con nada y se hace un cine bueno. Esta es un poco lo que el otro día, esto de los Goyas y luego los comentarios que había, entonces no sé cómo veis. Chema, ¿cómo ves? Pues a mí me parece impresentable, José Carlos. La fiesta del cine español, que se paga, por cierto, con el dinero de los impuestos de todos, que pagamos todos, a mí me parece impresentable que haya personas que vayan allí a hacer crítica política. Además, cada uno la suya, desde su punto de vista, va y suelta lo que le parece bien, cuando en realidad lo que tenía que ser el centro, ¿no?, de todo ese acto son las películas españolas, el cine español, era lo que se tenía que promocionar, era de lo que se debería hablar, ¿no? Y estamos hablando todo de lo que dijo Pepito, lo que dijo Juanito, y no estamos hablando de la película de Isla Mínima, que es la que ha ganado y es una excelente película, ¿no? Pero, en fin, me parece más impresentable todavía cuando alguno de estos caballeros que aparecen por allí empieza a darnos lecciones de ética y empieza a decirnos lo que hay que hacer con el dinero público, cuando resulta que algunos de ellos no tributan en España. O sea, es algo ya, es de nota, ¿no? Porque en cualquier comunidad de vecinos, cuando siempre hay alguno que no paga la comunidad, tú imagínate, si encima de no pagar la comunidad viniese dándote lecciones, y diciendo lo que hay que hacer con el dinero de la comunidad, pues lo que yo creo que todos le diríamos: oye, guapo, primero paga lo que debes, ¿no?, y luego ya seguimos hablando. Y realmente el hecho de además dirigirse y menospreciar al ministro de Cultura, que no tiene competencias en el IVA. O sea, estaban todos, le habían puesto ahí la diana y todos el comentario jocoso contra el ministro, pues yo creo que la única razón que hay es porque es del Partido Popular. Yo no lo vi, la verdad, que yo no le he visto ninguna otra razón. Cuando además es que no tiene competencias y además él ya ha dicho que quiere que se baje el IVA cultural. Pero yo creo que además toda esta polémica es un poquito artificial, porque hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Ahora mismo en España tenemos 3 tipos de IVA. El IVA súper reducido, que va al 4%, y que concretamente en el mundo de la cultura es el que pagan los libros, que es el elemento fundamental de la cultura, solo pagan el 4%. El 8% lo pagan, el 10%, perdón, que es el tipo reducido, es el que se aplica, por ejemplo, cuando vas a una galería de arte, una entrada al Museo del Prado o una entrega de un cuadro, se aplica el IVA reducido, como en casi todas las cosas, y solamente se aplica el IVA normal, el que paga la
la industria española en casi su totalidad, el 21%, solamente se paga en lo que son las entradas a los espectáculos, es decir, cuando vas al cine, vas al teatro, vas a los toros. De eso es de lo que se está hablando. Pero en el caso concreto del cine, porque era la fiesta del cine, pues esto realmente, en la entrada del cine, pues sería prácticamente 50 o 60 céntimos. O sea, yo de verdad no creo que alguien deje de ir al cine porque tenga que pagar 50 o 60 céntimos. O sea, no me lo creo. ¿Que hay que bajarlo? Sí, se ha dicho que se va a bajar y se bajará ese IVA y se bajará pues al tipo medio, al tipo del 10%. Pero bueno, el cine español tendrá que hacer un esfuerzo como hemos hecho todos los sectores industriales del país y como hemos hecho todos los ciudadanos, o es que es algo especial el cine y ellos no tienen que hacer esfuerzos, ¿no? Lo hemos hecho toda la sociedad española para salir de donde estábamos, ¿no? Y a día de hoy, creo que hace unos días he leído que el déficit del Estado, solamente lo que es el Estado, ¿no?, sin tener en cuenta la seguridad social y las autonomías, todavía están en el 4,6%. O sea, que estamos gastando más de lo que ingresamos todavía. Y entonces tampoco llegará cuando llegue, se bajará, se ha dicho que hay intención de bajarlo y se hará. Pero bueno, por favor, pero dentro de un orden. Pero como tú decías, la bajada esa supone una cantidad muy pequeña, ínfima, en cuanto a la entrada. Entonces, ¿ese es el fondo o es porque ha habido menos subvenciones al cine o tiene que haber otro fondo de la cuestión? Bueno, pero José Carlos, vamos a ver. El fondo, tú preguntas por el fondo. Ellos lo que están hablando es del IVA, exclusivamente. Si lo que están diciendo es otras cosas, pues que lo digan y que lo planteen. Pero ellos solamente están hablando del IVA y el IVA realmente no tiene la trascendencia que yo creo que le están dando. Yo creo que es más o menos algún objetivo político, porque estamos en años de elecciones, porque tampoco le veo yo detrás algo que sea tan importante para el cine español. Bueno, a lo mejor todo lo que lleva con la industria del cine, ya no es la entrada de la taquilla, sino todo lo que conlleve el hacer a una película o el llevar a cabo, posiblemente a donde un poco se revierte el que el IVA sea del 21 o sea un IVA del reducido. Pero eso, ¿no? Toda la entrega de bienes y servicios en todos los países está regulada de la misma manera, no va con ningún tipo especial. Eso va al tipo de lo que tú estés comprando. Si estás comprando electrónica, pues va a ir al 21%. Un poco, no, es que claro, la repercusión, como tú dices, ellos están planteando exclusivamente el tema del IVA. Están como diciendo, por ejemplo, que en Alemania o en Francia creo que es el 5,5% en vez del 21%. Aunque fuera bajar del 21 al 5,5%, un 15% sobre la entrada de cine no llega a €1. No, está claro, eso está... No tiene tanta importancia. No, ¿Tú crees que tiene importancia, Jesús? Yo no le veo. Yo sí quiero decir que yo suelo ver, no en su totalidad, porque creo que la gala del cine español es excesivamente larga. Creo que esas 4 horas son realmente muy difícil de mantener la atención por parte de muchísima gente. Yo siempre, los últimos años siempre empiezo a verla, pero tengo que decir que realmente casi nunca soy capaz de quedarme hasta el final. Es decir, yo me suelo enterar al día siguiente de quién ha sido la película y el actor y la actriz protagonista premiado, que son los premios importantes. Pero sí que estuve viendo la gala pues más de 2 horas y pico, prácticamente hasta que dio su discurso Antonio Banderas y poco más. Y luego ya me acosté, pues ya era un poco tarde. Pero no creo que en esta ocasión la politización del acto haya sido excesiva. Yo creo que, al contrario, el diapasón político en esta ocasión ha estado muchísimo más bajo que en años anteriores. Creo que el tema de alguna manera se ha normalizado ya, se está normalizando, y bueno, eso no quita que alguno de los protagonistas, cuando sale y tiene que hacer algún breve discurso, pues aproveche su minuto o sus 2 minutos de gloria, pues para decir pues, lo que en libertad piensa, ¿no? Yo no creo que eso sea negativo. No creo que en esta ocasión, repito, quizás salvo la intervención un poco, podríamos decir, ofensiva, y yo diría que hasta maleducada, de Pedro Almodóvar para con el ministro, no creo que ninguno de los que salió allí al escenario. Hubo alguna también que yo creo que no llega... Pero alguna indirecta. Yo creo que, salvo quizás la intervención de Almodóvar, que fue la más directa y la más negativa en términos para con la propia persona del ministro, como al declararle pues, como prácticamente enemigo de la cultura, y creo que eso bueno, pues tampoco es, pues no vi especialmente una politización hacia un sentido de la gala. Yo tengo que decir, también lo hemos dicho aquí, yo me he reiterado, que creo que es absolutamente excesivo el tipo de IVA que grava la cultura y los espectáculos en España. Creo que el cine, al igual que la literatura y al igual que otros elementos de la cultura audiovisual y escrita, debería considerarse como un asunto de Estado
y debería de estar mucho más protegido en términos impositivos. Lo creo así y creo que el modelo a seguir es el modelo de Francia, el modelo de Italia o el de los propios Estados Unidos, que lo consideran como un asunto estratégico y de interés nacional. Luego también tengo que decir que efectivamente esta vez pues, los resultados que se nos han presentado en la gala han sido básicamente positivos. Este año hemos ido al cine a ver películas españolas mucha más gente de la que hemos ido en años anteriores. Se dice que porque la calidad de las películas ha sido muy alta. Seguramente sí. Algunas de las películas premiadas a mí me parecen realmente buenas. Otras no las he visto y por tanto no puedo opinar. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. También me parece muy, muy positivo y creo que es un poco el camino a seguir, no solamente con el apoyo del Estado, del Gobierno, de este y del que viniere o del que hubo, y disminuir la tasa impositiva, es que las televisiones, que de alguna manera son corresponsables de este boom del cine español en este año. Las televisiones españolas, las productoras de cine han aprendido del modelo americano o del modelo francés, que se sabe que hay que gastar también luego dinero en promocionar y publicitar las películas que se hagan. Y por ejemplo, hoy en día hemos visto o estamos viendo que prácticamente todas las películas buenas suelen tener la colaboración y la participación económica de alguna cadena de televisión, tanto pública como privada. Y ellas se encargan en sus programas de publicitar y sacar tráiler de la película y hacernosla llegar a nuestros domicilios y de alguna manera hacernos interesarnos por esas películas que luego en muchos casos solemos ya ver en el cine. Por tanto, este quizás es un poco el camino a seguir, aparte de la calidad y de hacer un cine que interese, porque quizás en España también hemos tenido el problema a nivel de directores de que muchas veces se hacen películas que realmente interesan muchísimo a sus guionistas, al director y a los actores, pero que realmente no se tiene en cuenta la opinión del público. Y el público es soberano, y el público decide libremente dónde ir y dónde no ir. Entonces, una película que no interesa al público, aunque para sus protagonistas, para su director y para su productor tenga muchísima calidad, realmente el cine se dice, es una industria de sueños, pero industria al fin y al cabo. Por tanto, tiene que buscar una rentabilidad. Y la rentabilidad tiene que hacerse en colaboración con el interés del público. Es decir, no le puedes meter al público, no se nos puede meter a nosotros algo que realmente no nos interesa porque no es atractivo. El cine tiene que ser lo que tiene que ser, un vehículo cultural, pero también atractivo para los ciudadanos que al final son los que tienen que pagar su entrada. Y como a lo que decía Chema, el 20% de una entrada de 6 euros es 1,25 euros, con lo cual hay evidentemente un encarecimiento, yo pienso que importante, de lo que es una entrada de cine, ¿no? Aparte luego el tema ya de la facturación para contratar artistas, pues hay que incrementar lo que se lleva con ese 20%. En Francia tienen una solución muy inteligente. Las películas que subvenciona el gobierno francés limita el cachet que se les paga a los profesionales que colaboran en esa película. Está limitado. Cuando no hay participación pública en la realización de una película, el productor puede pagar al artista lo que quiera, pero si la producción tiene una parte importante de subvención pública, se tarifa, se limita el caché que se le paga a los artistas que participan en esa película. Con lo cual, evidentemente, eso ya equilibra el concepto subvención y beneficio de los protagonistas. De todas maneras, yo leía también que precisamente con esto que decías tú, de las que es verdad que están interviniendo grandes cadenas o de grupos de media, de audiovisuales, de que se quejaban a estos artistas de que esas subvenciones en su mayoría van para estas grandes cadenas. Se quejaban algunos, no sé cómo hacen el reparto. Es que las subvenciones luego van en proporción luego al número de espectadores que asisten a la proyección de esa película. Es decir, que generalmente antes de no se da la subvención, sino se da luego un poco en función del taquillaje, ¿no? Y también, lógicamente, de la inversión realizada. Me parece lógico, no se puede subvencionar una película que luego no va a llegar ni a estrenarse. En España se han dado el caso de películas que han sido subvencionadas con una parte importante de dinero y que no han llegado ni a entrenarse en circuitos públicos y comerciales. Eso, evidentemente, eso podríamos decir que tilda o lidera lo que es la estafa. Eso no puede permitirse. Subvencionar películas que tienen un alto interés público, no me parece malo, siempre y cuando se controle esa subvención, que la película tenga calidad y que sea del interés del público, ¿no? Creo que eso es. Supongo que lo que estabas comentando, José Carlos,
va a revertir a la cadena de televisión el mismo porcentaje en que ellos han participado en la producción. Claro, entiendo, es que claro, si, yo lo que si leí es una película que cuesta 100 millones y la cadena de televisión ha puesto 30, pues al final la subvención, el 30% también le corresponderá a ellos, ¿no? Digo yo. claro, decía que con esto se favorecía a los grandes grupos o grandes... Bueno, pero a mí me parece un modelo muy interesante. Me parece más, con eso no quiero decir que no haya subvenciones, pero me parece más interesante que sean cadenas privadas que se están jugando sus ingresos, ¿no? Porque al final, como bien decía Jesús, pues estarán produciendo películas que estarán dirigidas al público medio, ¿no? Porque evidentemente, como habéis comentado, ahí yo recuerdo aquellos cines de arte y ensayo de Madrid, de la universidad, que eran maravillosos, eran tan maravillosos que si tuviésemos que volver, la mayoría de las películas no volvíamos a verlas, ¿no? Porque además era tan maravillosa. Y no se hablaba tanto inglés como ahora, ¿eh? Me acuerdo de las películas de arte y ensayo. Sí. Pero las cadenas privadas de televisión pues tienen mucha experiencia en estos temas de hacer llegar un producto al público. Claro, tienen medios, Por tanto, cuando una cadena de televisión estudia un proyecto, un guión, analiza la trayectoria de un director, los posibles protagonistas, ya de alguna manera valora y a veces se equivocan, pero en muchas ocasiones aciertan, porque ellos tienen ya una experiencia en el mercado que les hace ver que ese producto tiene que ser de calidad, pero tiene que ser atractivo para el público, porque esto tiene que equilibrarse. El cine de autor, lo que te comentaba ahora Chema, el cine de arte y ensayo, el cine de autor, pues está muy bien, pero al final es una industria que vale mucho dinero, que hay que pagar muchas cosas y tiene que haber unos ingresos. Y por tanto hay que buscar que el público, los que pagamos la entrada, asistamos. Y nosotros asistimos si consideramos que el producto es atractivo. Si vamos a aburrirnos, pues cuando teníamos 15 o 20 o 25 años, en la época de la dictadura o de la transición, pues nos tragábamos cualquier peñazo porque que nos venía, ver algo que no se sobre veía. todo de Francia, de Alemania o de un país europeo, ¿no? Porque aquí eso no se veía. Pero hoy en día al cine se le pide otra cosa, ¿eh? Se le pide, pues eso, que nos ilusione, que nos entretenga, que no solamente nos haga llorar o preocuparnos. Claro, yo creo, por ejemplo, ya ha pasado la época de hacer películas únicamente con la temática de la Guerra Civil Española. Yo creo que ya está suficientemente tratada, episodio realmente negro y desgraciado para la historia de los españoles. Eso ya pasó hace ya muchos años y yo creo que ahí hay temas que de alguna manera incidir en la herida, pues no creo que sea positivo ni que interese a mucha gente. Creo que ya la historia cinematográfica ha tratado suficientemente el tema de la guerra civil, sobre todo sus consecuencias posteriores. Y creo que el cine nuestro tiene que embarcarse en una temática, pues hombre, si no solamente el modelo americano, que es un cine claramente de entretenimiento y cuyos resultados económicos son incuestionables, son los que hegemonizan la cinematografía mundial, pero un equilibrio entre lo que es el cine americano o lo que es, por ejemplo, el cine francés, que es un cine menos espectacular que el americano, es un cine muy suyo. Yo el otro día estoy viendo una película francesa, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y me pareció una película muy divertida, que es una película francesa, pero que lo que narra allí perfectamente es comprensible y nos divierte a los que no somos franceses, somos españoles. Una película que es comercial, pero que tiene una calidad evidente. Creo que ese es el camino, como efectivamente las películas que han ganado este año los Goyas, La isla mínima, El niño o 8 apellidos vascos. De las tres, a mí la que más me ha gustado ha sido la de 8 apellidos vascos. Seguramente sea la que tenga menos calidad cinematográfica en términos culturales. Pero te has reído más. Pero ha sido la que a mí, de alguna manera, me ha entretenido más. Y bueno, las otras son muy buenas, pero a mí la de 8 apellidos vascos ha sido la favorita. Chema, yo no sé, pero vosotros tendréis una imagen, ¿no? De, yo no sé, ver al final se tiene que sentir como un muñeco tentetieso, ¿no? Porque a todos los actos que asistes de la universidad, de otros sitios, se llevan dando por un sitio y por otro, ¿no? Yo creo que se debe sentir, ¿no? Sí, no, yo lo veo muy mal, ¿no? Porque además yo creo que no, se le está tratando injustamente, yo creo que es un buen ministro, pero bueno, hay determinadas, la política es así, hay determinados personajes que de pronto pues todo va contra ellos y a este hombre le ha tocado, ¿no? Recuerdo también, cuando un ministro de Asuntos Exteriores del PSOE en la época de Felipe González, que todos los chistes se iban sí, Fernando Morán. Fernando Morán. Todos los chistes eran para Morán. Todos los chistes eran para Morán. Y en este caso, todos los dardos son para ver, ¿no? Yo creo que la reforma que ha hecho educativa había que hacerla
incluso para mi gusto, a lo mejor se ha quedado un poquito corto, para mi gusto, o sea, yo creo que igual tenía que haber sido un poquito más ambicioso y sin embargo pues no se le perdona que haya reformado la educación, ¿no? Y en el tema de lo que estamos hablando del IVA, que es que el hombre ya ha dicho que él quiere que se baje el IVA de la cultura, bueno, pues da igual. Bueno, diga porque, lo que diga, ¿no? Digamos que el representante del gobierno en ese momento es el ministro, ¿no? Bueno, pero es que los actores, los directores, la gente del cine tiene que entender que los esfuerzos, cuando hay que hacerlos, los tienen que hacer todos los ciudadanos del país, todos, porque si no, no tiene ningún sentido. Y las SICAP no solamente son del señor Botín, que descanse en paz, ¿no? Que hay también mucha gente muy famosa del cine que también tiene SICAP, ¿no? Y que tienen que ser también congruentes y no solamente exigir que no se haga ni un solo recorte en los gastos sociales, sino que ellos tienen que contribuir. Y que tengamos los lugares de residencia fuera en vez de aquí en España. Claro, que hay que pagar pensiones, que el IVA, ese IVA que se recauda también para pagar pensiones, y va para los hospitales y para las escuelas. Hombre, por favor, es para pagar gastos sociales. Yo creo que también hay una cuestión, perdona, ideológica. Es que el militante de la cultura de izquierda, pues eso, milita más, es más protagonista, es más incisivo y reclama más. Mientras que yo diría que las personalidades de la cultura que tienen un pensamiento lindando con la derecha, pues son más conservadores, se les ve menos, reclaman menos y por tanto en estos espectáculos, en estos eventos, pues parece que siempre las reclamaciones y las pseudoprotestas están por parte de un solo lado. Y es que el artista, el hombre de la cultura que milita en la izquierda ideológica, es mucho más reivindicativo de lo que lo es la persona, evidente que los hay, intelectuales de derecha. Se lo decía, no me acuerdo si era Maduenda que lo hay, ¿no? o Indar, que de la cultura, que son menos reivindicativos. Ahora yo reitero que creo que en esta ocasión la gala no ha sido especialmente dura, salvo episodios muy puntuales, con el poder. Pero claro, muchos no se pueden evitar lanzar un dardo, sobre todo si hay alguna persona allí que representa al poder, ¿no? En este caso, al ministro de Cultura, que tiene capacidad de aguante, que aguanta bien, que encaja bien. Bueno, pasó mal, hubo un momento en que lo pasó mal. No, yo reí estaba donde tenía que estar, tiene que estar allí, aunque, pues igual cuando fue el rey o el príncipe van a un estadio de fútbol y les silban, tienen que aguantar el tipo. No, está claro. Tienen que aguantar, ¿no? Es parte de su sueldo, yo entiendo. Tienen que aguantar, ¿no? Aunque algunos comportamientos o frases de alguna manera lideren con la mala educación, ¿no? Y creo que eso no... A mí no me parece, por ejemplo, bien, reitero lo de Almodóvar. Personaje que por otra parte a mí no me resulta especialmente simpático. A mí no me resulta especialmente simpático, aunque sea paisano de aquí del Corral de Calatrava. A mí Almodóvar no es una persona que me resulte... Parece muy soberbio. De calzada. Y creo que... Perdón, de calzada. Y creo que su cine está excesivamente prestigiado para lo que realmente es. Les ha caído en gracia a los franceses y a los americanos. Y de alguna manera... Pues, pero a mí particularmente no es una persona ni en términos de dirección cinematográfica, salvo su primera etapa de la movida, que yo sí me reí con aquellas películas de Pepi, Lucy Boom y otras chicas del montón y tal. Sí. Después salvo, yo las películas de Almodóvar realmente me han aburrido, me han parecido yo creo que excesivas. Cómo no darles las gracias un día más por haber estado con nosotros y a nuestros contertulios, que fijaros que nos han hecho muy bien siendo dos solos, creo que nos han entretenido lo suficiente y nos han ilustrado. Así que les esperamos el próximo día y muchas gracias.